El bienestar emocional es esencial para nuestra salud y nuestra felicidad diaria. En este episodio descubriremos cómo manejar nuestras emociones y mejorar nuestra vida emocional para lograr la paz y el equilibrio. La clave del bienestar emocional, primera parte. Bienvenidos a Vivir con Esperanza. Hoy exploraremos el capítulo 1 titulado La clave del bienestar emocional. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, cerca de 1.000 millones de personas conviven con algún tipo de problema de salud mental. Alrededor de 14% son adolescentes entre 10 y 19 años. De cada 100 muertes en el mundo, más de una es por suicidio, y el 58% de los suicidios son cometidos por personas de menos de 50 años. Los problemas de salud mental son la principal causa por la que millones de personas viven durante años con distintos tipos de discapacidad. Las personas con trastornos mentales graves se mueren en promedio entre 10 y 20 años antes que la población general. Además, el abuso sexual infantil y el bullying son causas importantes de depresión. Sin duda, este es un cuadro alarmante que nos lleva a reflexionar. Muchos a nuestro alrededor están sufriendo y enfermando emocionalmente. Siendo que nadie puede volver atrás en el tiempo para comenzar de nuevo y que todos estamos influenciados por nuestras experiencias pasadas, debemos entender que es fundamental el sentido que le damos a las experiencias, ¿verdad? Debemos entender que es fundamental que le demos también sentido a las experiencias vividas, porque el sentido que les atribuimos a los hechos pasados y la relevancia que les asignamos son lo que nos definirá el papel y la influencia que tendrán en nuestro presente. Por eso, aunque el pasado tenga una influencia innegable sobre nuestra vida actual, podemos comenzar a escribir una nueva historia a partir de hoy. De hecho, el pasado ya no existe y el futuro aún no ha sucedido. Lo único que tenemos es el presente. Y le quiero preguntar, doctora Cristal, bienvenida a este podcast. ¿Qué son las emociones? Las emociones en sí son la reacción espontánea que se activan en nuestro interior ante diferentes situaciones que experimentamos y de alguna manera alteran rápidamente el funcionamiento de nuestro organismo, preparándonos así para hacer frente a una situación. Lo que hace que las emociones todas sean importantes y que en sí mismas no las califiquemos como ni buenas ni malas. Lo que realmente produce efectos positivos o negativos son los sentimientos o el comportamiento que se desencadenan de estas, dependiendo de cuánto las conozcamos y si sabemos o no gestionarlas. Cuando no desarrollamos la capacidad de manejar nuestras emociones, pueden surgir trastornos emocionales. Si tenemos entonces este tipo de alteraciones emocionales, comenzamos a tener actitudes o reacciones exageradas respecto a eventos que las generan. Por ejemplo, si estamos viviendo una tristeza enorme y demasiado prolongada en el tiempo, puede surgir una depresión. O si tenemos una preocupación excesiva, puede surgir lo que es el estrés y una ansiedad. O tal vez un miedo aterrador, puede surgir una fobia o también puede ser un ataque de pánico. Un desánimo profundo o una pérdida total de alegría puede surgir en una depresión también. En conclusión, todo esto sería una disfunción emocional que afecta a nuestra vida directamente y que genera problemas en nuestras relaciones con amigos, con familia, con la pareja, con los hijos, y que por supuesto tienen efectos nocivos sobre nuestra salud física y sobre todo la salud mental. Debo resaltar que la palabra emoción significa movimiento. Y el movimiento por lo general se genera a través de la energía. Así que cargamos con un paquete de energía, lo que nos hace humano y nos lleva al movimiento. Por ejemplo, si la emoción que sentimos es el miedo, esta nos mueve a buscar protección. Si estamos sintiendo ira,
Esta nos mueve a colocar límites. ¿Qué tal que no pudiéramos colocar unos límites y que todos pudieran pasar sobre nosotros? Hay un momento en que se debe de frenar y enfrentar a aquella persona. Repito lo que decía al inicio. La emoción de la ira no sería lo malo, sino la forma como reacciono mi comportamiento ante esta emoción. Si estoy sintiendo en algún momento frustración, me va a llevar a que busque otras alternativas frente a esto que me hizo sentir frustración, otras soluciones para que me vaya mejor en el siguiente intento. En este orden de ideas es importante que aprendamos a reconocer y a llamar las emociones como corresponden. Hay unas emociones primarias y hay otras secundarias. Las primarias serían la ira, el asco, el miedo, la tristeza, la sorpresa y la alegría. Y de estas emociones primarias se derivan unas secundarias que, por ejemplo, mencionaría el desprecio, la inspiración, la envidia o la vergüenza, entre otras. Lo importante es que aprendamos a reconocerlas y a abrazarlas, porque hacen parte de nuestra humanidad. Y en algunos momentos hemos pensado que las emociones son incómodas, que no debemos ser personas emocionales y que lo mejor es que seamos personas racionales. Entonces tomamos todas las emociones y las guardamos como en una cajita sellada, tanto que hay una tendencia a que busquemos ayuda para quitar las emociones, porque de alguna otra forma he recibido pacientes con esta intención. Y las emociones no se quitan, simplemente nos mueven. Es un equipaje en el que el cerebro toma la herramienta que necesita en el momento correspondiente. Pueden parecer incómodas, molestas, inoportunas y en algunas ocasiones nos pueden colocar en apuros, porque son una carga de energía que tenemos dentro y que de alguna forma necesitan salir. Lo más importante es que aprendamos a gestionarlas de tal forma que no lastimen a nadie, que no haga daño a quien está cerca de mí o quien en algún momento haga parte de este entorno en el que se generó esta emoción. Las emociones deben de surgir de manera natural sin que tengan repercusiones negativas en quienes están cerca. Estás escuchando Vivir con Esperanza. Una vez escuché un concepto muy interesante acerca de nuestra bestia interior. Carlos, ¿a qué se refiere esta expresión? Es importante tener en cuenta que la regulación emocional es la capacidad de cambiar voluntariamente la experiencia emocional, es decir, de tomar decisiones sobre las emociones, influyendo en ellas para manejarlas de forma apropiada. Esta capacidad se puede aprender y desarrollar con la ayuda de diferentes herramientas. Este es el camino de lo que se conoce como resiliencia. La resiliencia, recuerden, es la capacidad de sobreponerse al dolor emocional, lidiando con las emociones sin perder el control, mostrando equilibrio y dominio sobre nuestras reacciones. Desde este punto de vista, las personas resilientes confían más en sus capacidades para desempeñar tareas y regular sus emociones. Por el contrario, quienes tienen niveles bajos de resiliencia tienden a ser emocionalmente inestables y son fácilmente afectados por las situaciones cotidianas. Por esto es que puede costarles tiempo y esfuerzo volver a un estado de tranquilidad, puesto que tienden a ser más irritables e impulsivos. También pueden presentar dificultad para confiar en sí mismos y en su potencial, además de que suelen estar preocupados por no poder cumplir las expectativas de los demás. Doctora Cristal, háblenos de esos pilares de la estabilidad emocional. ¿Cómo derribar mitos sobre la salud emocional y qué cambiar para mejorar? Ok, precisamente para identificar qué es un mito o una realidad, necesitamos hacer cambios de percepción o la forma pues de percibir las cosas, el pensamiento que tenemos respecto a algo y ser un poco más receptivos. En algún momento, si hemos visto a una persona por primera vez y le vimos el rostro fruncido, como enojado,
Hay una tendencia humana a calificar de inmediato a la persona, pero cuando nos damos oportunidad, y yo sé que más de uno quizás le ha sucedido, cuando nos damos la oportunidad de conocer a esa persona, de tratar con ella, de escucharla, es decir, definitivamente no era lo que yo pensaba, me he equivocado. Entonces, darnos la oportunidad de abrir nuestra mente a conocer respecto a un tema nos hace derribar barreras al respecto. Por ejemplo, una persona que estudia la Biblia en algún momento ha leído o ha encontrado textos o su contenido ha generado algún cambio en su vida. A medida que va repasando y va aprendiendo y formándose con el contenido de la Biblia, algo ha cambiado, ha recibido y ha impactado. Y esto, por supuesto, le ha ayudado a cambiar o a seguir por un camino diferente. El caso no sería de otra forma con la salud emocional. Es algo similar. Debemos darnos la oportunidad de escuchar, de recibir y formarnos respecto al tema. Y es que lamentablemente la falta de conocimiento y de formación nos ha llevado a una carga de prejuicios sobre la salud mental y hemos estigmatizado a quienes han sufrido algún problema de salud mental. O sea, los estamos tildando de ser personas frágiles o que son personas con un desequilibrio. Y la realidad es que todos estamos expuestos a experimentar algún problema emocional a lo largo de nuestra vida, porque se desprende desde diferentes factores. Por ejemplo, la predisposición genética, a través del temperamento que heredamos de nuestros padres, o también el entorno, como puede ser una crianza o una formación hostil en un entorno poco afectivo. La experiencia de vida también es otro aspecto, como con quién me rodeo, los lugares en donde estoy, algún trauma que haya vivido o me hayan causado, o la exposición a factores de riesgo, como elegir una carrera militar, vivir en una zona de conflicto, una pareja conflictiva o características difíciles que tengamos con algunas personas con las que convivimos. Y finalmente, las decisiones personales también es un factor que nos predispone a alguna condición de salud emocional. Por ejemplo, elegir una profesión, nuevamente vamos al tema de una carrera difícil, la elección de la pareja, la elección de amigos, etc. Ahora, en cuanto a los mitos que rodean la salud mental y emocional, encontramos uno desde la perspectiva cristiana, que dice: los problemas emocionales son por falta de fe. Y aclaro, el psiquiatra o el psicólogo no quitan el papel de Dios en tu vida. Antes bien pueden servir a Dios a través de la atención a otros o a ti mismo. Al igual que el predicador o el pastor que estás escuchando en tu iglesia periódicamente, al igual que el enfermero que cura tus heridas, o el médico que te atiende con tu dolor de estómago o de riñón. Porque si el tema fuera de fe, entonces teniendo fe podrías quedarte en casa cuando a medianoche sientes un dolor intenso abdominal, sea por cálculos o un apéndice, qué sé yo. En todos estos casos hay dolor, solo que el dolor en cuanto a la salud emocional corre un poco más lento y hace daño a largo plazo. Porque de hecho, de cada 10 enfermedades que tenemos presentes en nuestra vida a nivel físico, si podríamos decirle así, 9 de ellas se derivan o se originan de la salud emocional o mental. Estás escuchando Vivir con Esperanza.